El uso racional de los antimicrobianos es fundamental. No tenemos tantos antibióticos disponibles, las bacterias se están volviendo cada vez más resistentes y debemos usar los antibióticos con juicio, de un modo racional. Y es por ello que les traemos este curso de uso racional de antimicrobianos, doctora Yelixa Castillo, y es simplemente para mejorar la capacitación, el entendimiento, la comprensión de todos nosotros y que busquemos usar mejor nuestros antibióticos para que nos dure más tiempo y para que la crisis que pueda llegar con la resistencia no llegue antes de lo esperado. Y para ello tenemos, junto con Laboratorio Berens, la organización Doha Eventos y los expertos de la Sociedad Venezolana de Infectología, clases de webinar de altísima calidad que están disponibles totalmente gratuitos en el canal YouTube de nuestra Sociedad Venezolana de Infectología. Y para avanzar en este curso, hoy tenemos nuevos invitados y les traigo a la doctora Marbelis Hernández, quien les presento. Ella es internista, infectólogo, es la coordinadora académica de este curso de uso racional de antimicrobianos. Y sin más preámbulos, les dejo con ella para que les presente a nuestro invitado del día de hoy. Feliz tarde para todos. Bienvenidos al curso Uso Racional de Antimicrobianos 2022, doctora Yelixa Castillo, para la Sociedad Venezolana de Infectología y Laboratorios Berens. Es un gusto contar con tu presencia. Estamos ante el webinar número 14, titulado Profilaxis antimicrobiana quirúrgica, que será dictado por el doctor Héctor Villarruel hoy 18 de octubre del 2022. El doctor Villarruel es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, médico internista egresado del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño en Caracas, doctor egresado del posgrado de infectología del Hospital Vargas de Caracas, UCB. Actualmente se desempeña como médico adjunto del Servicio de Medicina Interna del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño en Caracas, coordinador de la Unidad de Infectología y de la Consulta de VIH del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, es infectólogo del Centro Médico de Caracas y además es coordinador de la Comisión Científica de la Sociedad Venezolana de Infectología, por supuesto miembro titular y colaborador siempre de nuestras actividades. Las prácticas de profilaxis antimicrobiana son fundamentales para las estrategias de reducción del riesgo de infección del sitio quirúrgico, y esto incluye incluso redosificar los antibióticos en casos de procedimientos prolongados, largos o después de grandes pérdidas de sangre. Comúnmente, grupos multidisciplinarios de médicos se reúnen y proponen diversas guías con el fin de que haya un adecuado profilaxis antimicrobiana ante una amplia gama de procedimientos quirúrgicos. No siempre estas guías o estas recomendaciones se cumplen y hay datos que provienen de revisiones sistemáticas e incluso metaanálisis que así lo demuestran. Las infecciones del sitio quirúrgico son comunes y pueden evitarse por lo menos en un 60% de los casos tan solo con el uso de algunas medidas y cuidados perioperatorios que incluyen el uso de profilaxis antimicrobiana quirúrgica adecuada.
Hay estudios que han buscado probar la utilidad de continuar el antimicrobiano durante un día o más después de la cirugía. Sin embargo, hasta ahora eso no ha demostrado tener ninguna ventaja en comparación con la interrupción inmediata del antibiótico y el hecho de así no exponer de manera innecesaria a los pacientes a los riesgos que puede determinar el uso irracional y prolongado de antimicrobianos. Desde el año 2016, la Organización Mundial de la Salud así lo recomendó. Sin embargo, a veces vemos que en pacientes de bajo riesgo se usan excesivamente antibióticos e incluso hay estudios que comparan el uso endovenoso versus oral o endovenoso combinado en la prevención de estas infecciones. Por lo tanto, existen controversias significativas en relación a este tema y sin embargo es valioso recordar que existen muchas oportunidades para mejorar esto en la práctica a través de estudios que se hagan rigurosamente y diseñados e implementados a nivel mundial. La verdad es que más antibióticos no siempre es más efectividad en reducir la infección del sitio quirúrgico. Entonces, pues existen brechas significativas entre las guías y las prácticas y sin duda es importante tener en cuenta algunas consideraciones de los pacientes y algunas infecciones que queremos a la larga evitar, como por ejemplo endocarditis infecciosa ante determinados procedimientos. Es de esto y mucho más de lo que se va a hablar en este webinar que les agradecemos nos acompañen y que seguramente va a ser de mucho impacto y provecho para sus pacientes. Bienvenido, doctor Héctor. Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar de esta tarde, en la cual vamos a hablar un poco sobre profilaxis quirúrgica. Primero que todo, quisiera agradecer a la Sociedad Venezolana de Infectología, en la persona del doctor Manuel Figueroa y la doctora Marbella Hernández, por la oportunidad, por permitirme participar en este gran proyecto que honra la memoria de nuestra compañera Yelitza, y por supuesto al Laboratorio Berens, pues por hacer este sueño realidad. Un poco de la agenda de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, el objetivo de la presentación, vamos a hablar de qué significa profilaxis quirúrgica, la infección del sitio quirúrgico, cuáles son sus factores de riesgo y prevención, saber cuál es el antibiótico ideal para profilaxis quirúrgica, cuáles son los principales agentes causales de infección, la administración del antibiótico, cuánto tiempo, cuál es la dosis, si hace falta redosificación y la duración, algunas consideraciones en cirugías particulares, unos casos especiales y finalmente unas conclusiones. Primero que todo, el objetivo de la siguiente presentación es proveer una aproximación para el uso racional, seguro y efectivo de antibióticos en la prevención de infección del sitio quirúrgico. Sabemos que dentro de la audiencia contamos con distintos médicos que de alguna manera u otra están relacionados a la prevención o evalúan a pacientes en preoperatorio e incluso durante sus postoperatorios. Entonces es importante que conozcan cuál es el uso racional que se le debe dar a los antibióticos aún en estas situaciones y no hacer mal uso de ellas, como vamos a hablar más adelante. Cuando hablamos de profilaxis quirúrgica, primero la palabra profilaxis significa prevención de una infección y la podemos dividir entre primaria, secundaria o erradicación. La profilaxis primaria se refiere a aquella infección que no ha sucedido aún, aquella infección que aún no ha ocurrido. La secundaria es aquella prevención de la recurrencia o reactivación de una infección que ya apareció. Y por supuesto, la erradicación es la eliminación definitiva de un microorganismo. La charla de hoy la vamos a enfocar netamente en profilaxis primaria, que es la que se refiere a la prevención de la infección y en este caso, prevención de la infección del sitio quirúrgico. Cuando hablamos de infección del sitio quirúrgico, nos referimos a aquella infección que ocurre en los primeros 30 días después de la cirugía y que puede comprometer desde piel, tejido celular subcutáneo, fascia, músculo u órganos y espacios. Fíjense que los factores de riesgo para infección del sitio quirúrgico son múltiples. Lo podemos catalogar o dividir en dos grandes grupos, factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los factores intrínsecos a su vez se dividen en factores no modificables, por ejemplo, adultos mayores, para historias de radioterapia, historia de infección de piel y partes blandas, y otros factores modificables como por ejemplo comorbilidades, diabetes, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, hipoalbuminemia, bilirrubina, y hasta cierto punto inmunosupresión que de alguna manera u otra uno pudiera tratar de controlar previo a la realización del acto quirúrgico.
Hay factores extrínsecos, ¿ok? Factores propios del procedimiento quirúrgico, si son procedimientos de emergencia o cirugías electivas, la complejidad de la cirugía per se y, por supuesto, el tipo de herida operatoria. Hay factores estructurales, como por ejemplo la ventilación del quirófano, el aumento del tráfico en el mismo, las superficies contaminadas, el equipamiento no estéril. Hay antecedentes de infecciones previas dentro del preoperatorio o una inadecuada preparación de la piel, el uso inadecuado de antibióticos previamente, cómo se removió el vello, mal control de la glicemia, y otros propios o intraoperatorios, como son los tiempos quirúrgicos prolongados, transfusión, incumplimientos de asepsia, redosificación inadecuada de antibióticos, entre otros. Como ven, cuando hablamos de infección del sitio quirúrgico, los factores de riesgo son múltiples, ¿ok? Si queremos dividir un poco entre el preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio, dentro del preoperatorio vemos que hay varios factores de riesgo o varias estrategias que nosotros podemos usar para prevenir infecciones del sitio quirúrgico, ¿ok? En el transoperatorio tenemos otra lista grandísima y en el postoperatorio otra lista también. Como ven, las distintas estrategias de prevención que podemos usar para prevenir infección del sitio quirúrgico son múltiples y la profilaxis quirúrgica con antibióticos es solamente una de tantas que están dentro de la lista como acaban de ver. Sin embargo, por todo el riesgo del mal uso de antibióticos es que le vamos a dedicar los siguientes minutos a este tema. Primero, ¿cuál es el antibiótico ideal para profilaxis quirúrgica? El antibiótico ideal, por supuesto, es aquel que previene infección del sitio quirúrgico, previene la morbilidad y las mortalidades asociadas al mismo, es aquel que tiene el menor costo, que reduce la duración y el costo de los cuidados de salud, aquel que no produce efectos adversos, y aquel que tiene un impacto mínimo en la microbiota del paciente. Ahora bien, ¿cómo se logra este antibiótico ideal? Bueno, debe ser activo contra los principales gérmenes responsables de infección del sitio quirúrgico y por supuesto que los principales gérmenes, que vamos a hablar más adelante, que son responsables de infección del sitio quirúrgico, va a depender del tipo de cirugía. Otro es que el antibiótico debe alcanzar concentraciones séricas y tisulares óptimas durante el periodo de contaminación, durante el periodo quirúrgico, tiene que tener un adecuado perfil de seguridad y se debe administrar por el menor tiempo posible sin comprometer la efectividad, disminuyendo efectos adversos y disminuyendo el desarrollo de resistencia y por supuesto los costos. Pero también tenemos que tomar en cuenta otros aspectos, como son las características propias del mismo, las eficacias comparativas en procedimientos a realizar, el perfil de seguridad, las medicaciones habituales del paciente e interacciones que pudieran haber con este antibiótico y por supuesto las alergias, que vamos a tener un apartado especial para hablar del mismo. Entonces al final tenemos que hacer un antibiótico que disminuya los costos, que tenga un buen perfil de seguridad, un buen perfil farmacocinético y una actividad bacteriana contra los principales gérmenes que producen infecciones del sitio quirúrgico. Si nosotros revisamos un poco los datos de ProVenra, de cuáles son los principales agentes causales de infecciones de heridas operatorias entre el año 2015 y 2020, vemos como grandemente Staphylococcus aureus es el primero. En segundo lugar, no muy lejos, está la Escherichia coli y posteriormente Klebsiella, ¿ok? Y Acinetobacter baumannii en menor proporción y otros bacilos gram negativos y algunos cocos gram positivos por ahí. Pero importante es que los principales agentes causales de esto son los cocos gram positivos y en eso es que se van a basar las principales recomendaciones que vamos a mencionar a continuación. Ahora bien, cuando hablamos de administración del antibiótico, hay 4 aspectos que vamos a revisar. Uno, el tiempo, ¿ok? Entonces, ¿cuánto tiempo nosotros debemos administrar el antibiótico? Bueno, es necesario que el antibiótico alcance el sitio quirúrgico antes de que ocurra la contaminación. Es decir, lo ideal es que el antibiótico llegue a ese tejido al cual va a ser intervenido previo a la cirugía. Se debe administrar con un tiempo suficiente para alcanzar las concentraciones séricas y tisulares por encima de la concentración inhibitoria mínima del microorganismo que principalmente se asocia a estas infecciones. Fíjense que esta publicación, nada nueva, donde se nota claramente, si vemos aquí el momento de la incisión, como mientras más tarde después de la incisión se coloque el antibiótico, pues evidentemente mayor va a ser la tasa de infección. Pero tampoco el ponerlo antes es mejor. ¿Pero qué tanto antes? Fíjense que si lo ponemos entre 1 o 2 horas, la tasa de infección del sitio quirúrgico es bastante baja, pero si lo ponemos más de 2 horas sube grandemente. Es por eso que se ha llegado a un consenso en que la administración del antibiótico debería ser dentro de las 2 primeras horas previo a la cirugía, y esto disminuye el riesgo de infección. Sin embargo, cada vez aparecen más estudios que juegan con el tiempo, 120 minutos, 60 minutos y hasta 30 minutos y hasta 15 minutos, ¿ok? Para ver cuál es el tiempo ideal. Sin embargo, como le vamos a mencionar más adelante, pues el consenso actualmente es entre 1 o 2 horas dependiendo de los antibióticos que vayamos a usar.
Fíjense en este otro estudio, aproximadamente 54.000 pacientes estudiados, y la administración del antibiótico más de 120 minutos antes de la incisión, o por supuesto después de la incisión, se asoció con un mayor riesgo de infección del sitio quirúrgico. Entonces la recomendación ampliamente aceptada de administrarlo en los primeros 60 minutos. Entonces fíjense cómo ya comenzamos a hablar entre 60 y 120 minutos. Y así es que dicen la mayoría de las recomendaciones. En cirugías con torniquetes, pues evidentemente hay que administrar el antibiótico antes de que sea inflado. ¿Okay? Y el tiempo antes de la cirugía idealmente son 60 minutos, excepto vancomicina y quinolonas, que deberían administrarse 120 minutos antes, es decir, 2 horas antes del procedimiento, por el tiempo que tardan estas infusiones. El resto de los medicamentos deberían realizarse por lo menos 1 hora antes de la cirugía. Cuando hablamos de las dosis de los mismos, ¿okay? Es necesario que alcancen concentraciones adecuadas tanto séricas como en los tejidos. Hay que considerar farmacocinética, farmacodinamia y en este sentido hay cierta controversia en cuanto a la dosis en los obesos. Voy a mencionar solamente los 2 principales antibióticos que se usan, como es la cefazolina, y según la Sociedad Americana de Epidemiología Hospitalaria, si el paciente pesa menos de 120 kilos se debe usar 2 gramos, pero si el paciente pesa más de 120 kilos la sugerencia es de 3 gramos. Y respecto a vancomicina, si el paciente pesa más de 80 kilos, según las guías australianas, ellos sugieren usar 1.5 gramos como la dosis. ¿Okay? Entonces es importante que tengamos en cuenta la dosis, sobre todo si los pacientes son obesos, y en caso de no ser obesos, pues siempre acudan y busquen las tablitas que les voy a mostrar más adelante y que están en cualquiera de las publicaciones, donde les dicen cuáles son las dosis adecuadas para cada uno de los antibióticos. Redosificación. Los antibióticos, como sabemos, tienen una vida media. Si la cirugía es lo suficientemente prolongada como para superar esta vida media, entonces es necesario que se administre una nueva dosis de antibiótico. Es por eso que si el tiempo de la cirugía excede 2 vidas medias del antibiótico, es necesario que haya una redosificación del mismo. Y por supuesto, si hay una pérdida de la volemia mayor a 1.5 litros, también es necesario que se administre una nueva dosis del antibiótico. Siempre vamos a contar como el tiempo cero, la hora en que se administró el antibiótico. Y a partir de ahí comenzamos a saber si estamos más de 2 vidas medias o si tenemos una pérdida de sangre mayor a 1.5 litros al momento que vamos a administrar el antibiótico. Es por eso que igual les sugiero que acudan a las tablitas donde aparece la vida media de cada uno de los antibióticos que se usan como profilaxis quirúrgica. Pues por supuesto, considerar en pacientes renales en aquellos donde la vida media pues, es más prolongada a las dosis habituales. Y por último, la duración. ¿Cuánto tiempo debemos mantener nosotros la profilaxis quirúrgica? Pues se desconoce ciertamente el tiempo mínimo necesario para el uso del antibiótico profiláctico. Sin embargo, el consenso es mantener la profilaxis solo por 24 horas. Existe la costumbre de que cuando se indica la profilaxis quirúrgica, se le mantiene hasta que el paciente se vaya a su casa. Si se va a los 3-4 días, pues se le mantiene el antibiótico 3-4 días. ¿Okay? Y lo cierto es que la sugerencia formal es que se mantenga por 24 horas. Aún cuando hay una cirugía donde haya drenajes, donde haya sondas, no es necesario que mantengamos la duración de los antibióticos más de 24 horas. Hay excepciones. En cirugía cardiotorácica, que es una de las cirugías que tienen más publicaciones respecto a profilaxis quirúrgica, la opinión de los expertos habla de que se debe mantener la profilaxis por 48 horas. Sin embargo, las guías de CDC y de OMS incluso dicen que no use antibióticos después de que haya el cierre de la herida operatoria. ¿Okay? Sin embargo, pues la recomendación es que llegamos a los consensos es de que se mantenga la profilaxis por 24 horas. La dosis recomendada en los intervalos de radiosodificación, pues evidentemente, como les dije ahorita, les sugiero que busquen las tablitas, que ahí pues van a tener claramente a qué dosis y cuando hace falta redosificar los antibióticos. Dependiendo del tipo de cirugía, las recomendaciones de qué usar, pues van a variar. Sin embargo, como ven en esta tabla, y como hablar un poquito más a continuación, el primer antibiótico que se usa como profilaxis quirúrgica es siempre cefalosporinas de primera generación, específicamente cefazolina, y en algunas ocasiones cefalosporinas de segunda generación como el cefuroxima. Muy bien, quisiera hablarles ahorita un poquito de algunas consideraciones en distintas cirugías que vamos a mencionar. En cirugía cardíaca, ¿okay? En cirugía cardíaca las infecciones del sitio quirúrgico verdaderamente no están a la orden del día. Sin embargo, por la magnitud y por el tipo de cirugía,
pues las complicaciones son bastante complejas como mediastinitis e infecciones de la herida externales, sobre todo pues por todos los comórbidos que tienen este tipo de pacientes. Dentro de los organismos que principalmente se asocian a infección del sitio quirúrgico en esta cirugía, 2/3 son gram positivos aproximadamente, en la presencia de Staphylococcus aureus y Staphylococcus aureus negativo. Por tal motivo, el agente de elección en estas cirugías son cefalosporinas de primera generación, tipo cefazolina, o incluso de segunda generación como cefuroxime. ¿Okay? Hay un metaanálisis que dice que los beta-lactámicos son superiores a los glicopéptidos en la prevención del sitio quirúrgico por gram positivo en cirugía cardíaca. Cuando hablamos de glicopéptidos nos referimos a vancomicina. A veces existe el temor de que porque es una cirugía de alta complejidad podemos irnos mejor, nos podemos sentir más cómodos si usamos vancomicina a que si usemos una cefalosporina de primera generación. Pero fíjense que la evidencia dice lo contrario. E incluso en dispositivos cardíacos hay un trabajo que refiere que el uso de vancomicina solo o combinado hizo que aumentara el riesgo de la infección en estos pacientes. Es decir, el que nosotros usemos vancomicina no está mejor a que usemos cefazolina. Fíjese que ha sido y sigue siendo motivo de discusión cuánto tiempo antes en cirugía cardíaca nosotros debemos administrar los antibióticos. ¿Okay? Y fíjense que en este trabajo publicado recientemente en New England, específicamente en el año 2019, fíjense que mientras más cercano al momento cero, al momento de la incisión, pues menor es la tasa de infección. Específicamente, en este trabajo publicado en Suiza, en el New England de pacientes en Suiza, alrededor de 21.000 casos, se notó que la profilaxis dentro de los 30 minutos antes de la incisión disminuía la infección del sitio quirúrgico de forma significativa. Entonces, fíjense cómo ya comienzan a cambiar específicamente en cirugía cardíaca y sugieren que la administración del antibiótico ocurra en los 30 minutos previos a la incisión. Cirugía gastroduodenal. Cuando hablamos de cirugía gastroduodenal, ¿okay? Hablamos de cirugía bariátrica, principalmente cirugía antirreflujo, vagotomía, y los principales organismos que están asociados a este tipo de infecciones son estafilococos, estreptococos, enterococos y algunos gram negativos. Sin embargo, siempre, ¿okay? La agente de elección en este caso va a ser cefalosporina de primera o, si ampliamos un poquito la cobertura, cefalosporina de segunda generación como cefuroxime. Hay algunas alternativas como amoxiclavulánico, ampicilina sulbactam o incluso fluoroquinolona como ciprofloxacina. ¿Okay? En cirugía del tracto biliar, cirugía donde además de haber por supuesto la incisión a nivel de piel, pues vamos a llevar al árbol biliar, donde los principales organismos, además de los estafilococos, E. coli, Klebsiella e enterococos. Es por esto que aún sigue siendo recomendación de primera línea cefalosporinas de primera generación. Sin embargo, aquí se amplían un poco más las otras alternativas en primera línea, como son cefalosporinas de segunda, tipo cefoxitin o cefotetán, o cefalosporinas de tercera, como ceftriaxone. ¿Okay? Y esto, por supuesto, también va a depender de la complejidad, de la comorbilidad de los pacientes. Cuando hablamos de cirugía del intestino delgado, nos referimos a cirugía de resección de intestino delgado, resección con o sin anastomosis, bypass, y no estamos hablando de anastomosis intestino delgado con colon, que es otra cosa distinta. ¿Okay? Aquí los principales organismos que tenemos que tener presentes, está el estreptococo, está el estafilococo, está el enterococo, la Escherichia coli y la Klebsiella. El agente de elección, siempre y cuando sea una cirugía donde no haya una obstrucción, es cefalosporina de primera generación, como es cefazolina. Pero cuando hay una obstrucción del tracto gastrointestinal o una obstrucción intestinal, se debe ampliar la cobertura para anaerobios con metronidazol o alguna cefalosporina de segunda generación con actividad contra anaerobios. ¿Okay? Cuando hablamos, y aquí hago un inciso, con reparaciones de hernia, la tasa de infección del sitio quirúrgico de hernioplastia, donde colocamos un material o un cuerpo extraño, es mayor que la herniorrafia, donde sencillamente se rafia el defecto. Y por supuesto, la tasa de infección del sitio quirúrgico en la paroscopia es mucho menor que si fuera una cirugía abierta. ¿Okay? Entonces es importante que tengamos estos puntos a considerar. E igualmente aquí el medicamento de elección sigue siendo cefalosporina de primera generación como cefazolina. Ahora sí, vamos a hablar de cirugía de colon y recto y fíjense que las bacterias cambian. Estamos hablando de bacteroides frágiles y estamos hablando de Escherichia coli. Y aquí
la primera línea de elección de tratamiento de profilaxis quirúrgica es cefalosporinas de primera generación como es cefazolina, ampliando cobertura para anaerobios como metronidazol, o una cefalosporina de segunda generación con una actividad contra anaerobios, o incluso una cefalosporina de tercera generación con metronidazol, e incluso llegamos aquí a ertapenem. Es importante que aquí tengamos en cuenta factores de riesgo como las comorbilidades del paciente, diabéticos, hipertensos, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con uso crónico de esteroides, pacientes con infecciones previas por gérmenes multiresistentes, pacientes que hayan recibido antibióticos en los últimos 3 meses. Es importante que tengamos todo esto en cuenta pues, para poder indicar el antibiótico adecuado. Si es un paciente que a lo mejor no recibió antibiótico en una cirugía electiva, bueno, con cefazolina y metronidazol nos pudiera ir bien, pero si es un paciente que ha sido intervenido varias veces o un paciente que ha tenido infecciones por gérmenes multiresistentes en el pasado, pues no está de más que ampliar un poco la cobertura usando o ceftriaxona, metronidazol o incluso ertapenem. ¿Okay? Hay opciones, o está descrito las opciones vía oral para preparar a los pacientes para cirugía de colon y recto, específicamente con neomicina o eritromicina más eritromicina o metronidazol. Okay, sin embargo, son menos efectivos al ser comparados con tratamiento endovenoso. Pueden haber combinaciones intravenosas o vía oral, sin embargo, no son tan efectivas en reducir el riesgo. En procedimientos neuroquirúrgicos, okay, pasa lo mismo respecto al uso de glicopéptidos. Como se considera que son obviamente cirugías de alta complejidad, donde van a entrar nada más y nada menos que al sistema nervioso central, pues nos sentimos más seguros usando glicopéptidos tipo vancomicina. ¿Okay? Y lo cierto es que ocurre lo mismo. Generalmente la vancomicina se asocia con o esos pacientes que usan vancomicina, pues hay mayor tasa de infecciones del sitio quirúrgico que en pacientes que no usan o que usan cefalosporinas de primera generación. Entonces, en estos pacientes, igualmente, como los principales gérmenes responsables de infecciones del sitio quirúrgico son microbiota habitual de piel, pues el agente de elección sigue siendo cefalosporinas de primera generación como cefazolina. En cirugías ortopédicas, y esto es un tema interesantísimo, los organismos principales igualmente, estamos hablando de bien sea procedimientos de fracturas, colocación de material de osteosíntesis, estamos hablando de reemplazos articulares, pues evidentemente, si son fracturas cerradas o procedimientos donde no hay pérdida de solución de continuidad, pues los principales agentes causales son microbiotas habituales de piel. Staphylococcus aureus, coagulasa negativo, y por tal motivo, igualmente, la recomendación formal es el uso de cefalosporinas de primera generación. ¿Okay? Distinto, ojo, es cuando estamos ante un paciente que tiene como una fractura abierta, que viene con un miembro severamente lesionado, que es una emergencia, donde tenemos que considerar otros microorganismos, solamente gram positivos, sino también gram negativos, e incluso si son fracturas de alto impacto o fracturas donde hay contaminación con tierra, asfalto, siempre pensar, o con agua contaminada, siempre pensar en pseudomonas y ampliar un poco la cobertura hacia con medicamentos que cubran gram negativo y como bacilos gram negativos no fermentadores también. En cirugías urológicas, esto es muy importante. Siempre que un paciente vaya a ir a una cirugía urológica, debe haber un urocultivo previo. ¿Okay? Y quiero recordarles este concepto: bacteriuria asintomática. La bacteriuria asintomática es aquel paciente que tiene urocultivo positivo, sea cual sea el germen, sin síntomas urinarios. Y las únicas dos indicaciones que existen para tratar bacteriurias asintomáticas son pacientes embarazadas y pacientes que van a ir a procedimientos urológicos. Parece mentira, pero aún hoy en día vemos pacientes que van a cirugías urológicas sin tener un urocultivo previo. Entonces es importante que estos pacientes, cuando vayamos a hacer el preoperatorio, se sugiere que se haga un urocultivo previamente. ¿Okay? Y en este sentido, pues bien, la finalidad es prevenir la infección del sitio quirúrgico, prevenir bacteremia y prevenir bacteriuria postoperatoria. Es necesario tratar cualquier infección que haya previo al procedimiento. Cualquier urocultivo que veamos positivo, así el paciente no tenga síntomas, hay que tratarlo previo al procedimiento endourológico. ¿Cuáles son los principales microorganismos? Escherichia coli, enterococo, otros bacilos gram negativos. Si el abordaje es cutáneo, no es transuretral, pues Staphylococcus aureus, Staphylococcus negativo siguen siendo de las principales causas. ¿Okay?
Es por eso que si no se va a entrar a la vía urinaria, es decir, por ejemplo, alguna cirugía de próstata, por ejemplo, una prostatectomía suprapúbica, bueno, pues eso pudiera ser eventualmente usar cefalosporina de primera generación como cefazolina, pero si fuera a entrarse a la vía urinaria, pues se pudiera usar fluoroquinolona, aminoglucósido o como una alternativa ceftriaxone también. Procedimientos en cirugía plástica que están hoy en día, y de verdad que los procedimientos en plástica, cuando ustedes lo ven, son una amplia gama de procedimientos que va desde lo reconstructivo, lo dermatológico hasta lo estético. Siempre la finalidad es reestructurar esa parte afectada con mejoría de la apariencia. Y los principales gérmenes que están asociados a infecciones del sitio quirúrgico en estos casos son microbiota de piel, como Staphylococcus aureus, coagulasa negativo, en algunas ocasiones enterococo y estreptococo, y hay una excepción, pueden ser gram negativos, pues dependiendo por supuesto de dónde sea la cirugía. Aún en estos casos, pues siempre el antibiótico de elección sigue siendo cefalosporina de primera generación como cefazolina o, dependiendo de la ubicación, como les digo, pues pudiera usarse ampicilina sulbactam también. Ok, quisiera mencionarle 3 casos especiales. Esto específicamente en cirugía de cáncer de mama, esto fue un artículo recientemente publicado donde se planteaba el uso de profilaxis quirúrgica en cirugía primaria en cáncer de mama invasivo y se evaluó la dosis de amoxicilina clavulanio que puede disminuir la tasa de infección del sitio quirúrgico a los 30 días. Sin embargo, la tasa de infección del sitio quirúrgico en ambos grupos, tanto en el que se usó amoxiclavulanio como en el que no se usó medicamento, pues era prácticamente igual. Entonces, el riesgo, sí se identificaron varios riesgos de infección del sitio quirúrgico, el cual aumentó por cada 5 kilos por metro cuadrado de índice de masa corporal, y en aquellos portadores de Staphylococcus aureus meticilino resistente, pues también aumentó el riesgo quirúrgico. Sin embargo, asociar antibióticos en estos casos, pues tampoco disminuyó la tasa de infección del sitio quirúrgico. Pero bueno, esto puede dar tela para mucha discusión. En la conclusión, pues no hubo una reducción clínica ni estadística significativa de tasa de infección del sitio quirúrgico en pacientes que recibieron una sola dosis de amoxiclavulánico en el preoperatorio. Cirugía colorectal y antibióticos. Recuerden que les dije que podía haber combinaciones de medicamentos vía oral y medicamentos endovenosos. Fíjense en esta publicación del 2019, cuyo objetivo era determinar si antibióticos vía oral en el preoperatorio disminuía el riesgo de infección del sitio quirúrgico. Y los resultados es que ciertamente hubo una disminución del 6.2% posterior a la implementación de esta estrategia. ¿Okay? Es decir, que los antibióticos orales previo a la cirugía colorectal pues disminuyen la infección del sitio quirúrgico en el postoperatorio. Esto es un ejemplo, ¿okay?, que les quiero traer para que vean de que si bien la recomendación formal es que no hay diferencia cuando usamos profilaxis, cuando se usa antibióticos orales, pues comenzamos a ver ciertas publicaciones que comienzan a decir que pudiera haber algún beneficio de preparar a los pacientes con antibióticos orales previo a la cirugía en pacientes que van a cirugía colorectal. Entonces ya la evidencia comienza a cambiar. Es muy importante para nosotros cuando uno le pregunta al paciente si es alérgico a algún medicamento. Y hay un grupo nada despreciable de pacientes que refieren que son alérgicos a la penicilina. Pero la sugerencia a continuación es que no se queden con esa respuesta. Cuando un paciente les refiere que es alérgico a la penicilina, ustedes tienen que indagar qué tipo de alergia es. Porque muchos pacientes nunca han hecho alergia a la penicilina. Muchos pacientes lo refieren porque sus mamás o sus papás en algún momento de su vida les dijo que era alérgico a la penicilina. Y a veces o no han usado penicilina porque siempre dicen lo mismo y no se indaga, o cuando uno pregunta si ha usado ampicilina o amoxicilina para alguna infección de garganta, dicen que sí. Entonces, es importante. ¿Y por qué es importante? Fíjense en este trabajo publicado en el 2018, donde se determinó el impacto de cuál era la consecuencia de que el paciente refiriera que era alérgico a la penicilina. Y fíjense que en aquellos que reportaron alergia a la penicilina, hubo un 1.5 veces más probabilidad de desarrollar una infección del sitio quirúrgico en el postoperatorio. Es decir, tenía un 50% más chance de desarrollar una infección del sitio quirúrgico, y esto era atribuible a que se usaban las opciones de segunda línea, que por alguna razón son de segunda línea, evidentemente la efectividad no es la mejor. Entonces, por eso la recomendación formal es aclarar qué tipo de alergia, a qué se refiere usted con alergia a la penicilina, porque esto de verdad nos puede quitar un gran peso encima. Fíjense que esta recomendación reciente de la Academia Americana de Cirugía Ortopédica, publicada este año, donde ellos clasificaban a los pacientes en 3 niveles de riesgo. Aquellos pacientes que referían que eran alérgicos a la penicilina,
pero que habían tenido efectos gastrointestinales, cefaleas, dolores musculares, alguna reacción de cutánea, rash, autolimitada que había ocurrido hace más de 5 años, o que referían que, bueno, que en algún momento le dijeron que era alérgico a la penicilina. En esos pacientes uno pudiera eventualmente usar penicilina y, bueno, que es importante que uno tenga la vigilancia en el postoperatorio. Algunos pacientes se pueden clasificar de moderado riesgo, que eran aquellos pacientes que habían tenido reacciones de hipersensibilidad diseminada o que habían tenido angioedema, dificultad para respirar o urticaria, o alguna de estas cosas había ocurrido dentro de los 5 años previos. Y en estos pacientes, bueno, era importante considerar eventualmente, si había oportunidad, hacia realizar algunas pruebas de alergia o, bueno, dar de entrada una vez clindamicina o vancomicina. Y en aquellos pacientes que son de alto riesgo, por ejemplo, pacientes que han desarrollado síndrome de Stevens-Johnson o necrosis epidérmica tóxica o hipersensibilidad multiorgánica, pues definitivamente no se usa penicilina, sino que se da alguna alternativa. ¿Okay? Entonces, por favor, pregunten, indaguen si estos pacientes, cuando dicen que son alérgicos a la penicilina, ¿qué se refiere usted con alergia a la penicilina? ¿Okay? El uso de esteroides, ¿okay? Siempre existe la preocupación de que cuando un paciente está en esteroide hay mayor riesgo de infección del sitio quirúrgico. ¿Okay? Y es por eso que en esta publicación del año pasado de New England se trató de investigar si verdaderamente había una mayor tasa de infección del sitio quirúrgico a los 30 días de la cirugía en pacientes que venían usando dexametasona. Y porque la dexametasona también se usa en algunas cirugías para prevenir náusea o prevenir vómito. ¿Okay? Fíjense que la tasa de infección del sitio quirúrgico en pacientes que usaban dexametasona versus los que no lo usaban era prácticamente igual. Entonces, dexametasona no fue inferior al grupo placebo respecto a la incidencia de infección del sitio quirúrgico. ¿Okay? Entonces, esto es importante que lo tengamos presente, sobre todo para aquellos pacientes que usan esteroides o que durante la cirugía, por algún motivo, se usó esteroides o, si nos pregunta, ¿podemos usar esteroides en este paciente? Si hay una consideración respecto o alguna recelo respecto a la probabilidad de desarrollo de infección del sitio quirúrgico, pues la respuesta es que sí lo puede usar. Muy bien. Y a esto, para concluir, esta es mi última lámina, quiero que se vayan con estas 4 ideas. 1. El tiempo de la profilaxis quirúrgica tiene que indicarse 1 hora previa a la cirugía. Excepciones, vancomicina, quinolona, que se va a administrar 2 horas previas. 2. Debemos hacer ajustes en casos de sobrepeso, en caso de pacientes obesos, en caso de cefazolina, vancomicina, y siempre revisen las dosis de los antibióticos en las tablitas que les mencioné. Tercero, redosificación. Si la cirugía dura más de 2 vidas medias del envejecimiento del antibiótico, o hay una pérdida mayor de 1.5 litros, es necesario sugerirle al cirujano que redosifique el antibiótico. Y por último, la duración. ¿Cuánto tiempo vamos a mantener la duración del antibiótico? 24 horas. Asterisco, excepción, cirugía cardiotorácica. Por lo demás, solamente en cirugía electiva deberíamos de mantener la antibiótico-terapia durante 24 horas. ¿Ok? Quiero que se lleven estos recuerdos, quiero que se lleven estas conclusiones para el día a día a todos aquellos médicos que hacemos vida en el preoperatorio del paciente e idealmente nosotros somos los que debemos seguir a los pacientes en el postoperatorio para verificar de que todas estas sugerencias se cumplan. Muchas veces, por mala costumbre, los quirúrgicos no revisan las sugerencias hechas en el preoperatorio, no cumplen con las indicaciones hechas desde el preoperatorio. Entonces es importante que nosotros como médicos verifiquemos, hagamos doble check de que esto se cumpla y se cumpla a cabalidad y no dejar los antibióticos o el tratamiento más tiempo de lo adecuado. Con esta lámina termino. Agradezco nuevamente a la Sociedad Venezolana de Infectología, a Laboratorios Beren por la oportunidad. Muchísimas gracias y que tengan todos buenas tardes.